Good morning. My name is William Campilla Llanos. I'm PhD student at the Universidad Católica del Maule, and I work in the group of the Ecology and Environment, collaborating with the researchers Dr. Fernando Córdoba Lepe and Dr. Felipe Moreno Gómez and Dr. Nelson Velázquez. I have divided my presentation into three different parts. First, I will begin by explaining with an image the evolutionary ecological context. In this part, I will speak in English, and the following I will explain in Spanish for technical reasons. Then, we will show you the phenomena we are interested in studying. Finally, I will present the hypothesis and some results of the research project related to energy equivalence rule. The image shows a recreation of mountain of San Jacinto, California, 12,000 years ago. A group of the species is visualized. A group of the species that interact directly or indirectly in a given place is called community. If we incorporate a biotic factor, we mean an ecosystem. The biological structure of the community is defined by the composition of the species and their relative abundance. If we imagine the image in motion, we can devise fragments of the evolutionary race. A race that consists mainly of surviving and reproducing. The most creative and efficient predators are the ones that have the most frequent survival, as well as the fastest and most evasive prey. It's the survivors of both groups who transfer their characteristics to future generations. If we look at the individual characteristics, we perceive that predator and prey differ in body mass. And this is how the question arises. What are the effects that the mass of the species on some community dynamics? La depredación es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal caza a otra para subsistir. La interacción de depredación tiene importantes efectos sobre la estructura de la comunidad, actuando como agente de selección natural, influenciando la evolución de los depredadores y sus presas. Estos depredadores tienen distintas masas corporales y de una manera casi contraintuitiva dan forma a la naturaleza. Incluso en culturas clásicas como la romana, que han dado fundamento a nuestro sentido común, consideraban a esta especie como bestias. En la actualidad se encuentran en peligro de extinción. La teoría predice que cuando los depredadores desaparecen, los grandes herbívoros deberían sentirse menos temerosos, transitar por nuevos lugares, ocupar diversos espacios, comer nuevas plantas y por lo tanto modificar radicalmente el ecosistema. Una forma de describir lo que ocurre en una comunidad es a través de las interacciones de las especies. La imagen izquierda representa un diagrama conceptual del ecosistema de Yellowstone en el cual se muestran los efectos directos e indirectos de un depredador superior. En este caso, el lobo afecta directamente al coyote y al alce. Al afectar al coyote, afecta indirectamente al antílope y a pequeños mamíferos. También, al afectar directamente al alce, afecta indirectamente al oso, aves y plantas del ecosistema. En algunas comunidades se ha observado que dos especies depredadoras pueden competir por un mismo recurso, y una de ellas consumir a su competidora. Esta interacción es conocida como depredación intragremial
y es utilizada para crear estrategias de control biológico de plagas. Otra forma de representar las interacciones es mediante una red trófica, compuesta por cadenas tróficas, donde cada círculo representa una especie y el tamaño del círculo es la abundancia. Las flechas con un sentido indican la interacción de depredación y las con doble sentido representan la competencia por el espacio. En esta imagen se presenta una red trófica de una zona intermareal rocosa de Chile central y se presenta como depredador superior el locos con cholepas que se alimenta de cirripedios y choritos pequeños. Es importante mencionar que las masas corporales influyen tanto en la fuerza y estabilidad de estas interacciones. Si nos situamos en el continente africano, en particular en la República de Tanzania, al realizar una exploración por el Parque Nacional del Serengeti, nos encontraremos con un ecosistema fascinante que nos permitirá vislumbrar procesos y mecanismos de la vida salvaje de la antigüedad. En este lugar se ha establecido que la tasa de la actividad depredadora depende del tamaño corporal de la presa. Los antílopes más pequeños, como el oribí, el impala y el topi, perecen con mayor frecuencia víctimas de la actividad depredadora, y sus poblaciones están reguladas por ello. En cambio, los mamíferos de mayor tamaño, como la jirafa, el hipopótamo y el elefante, experimentan poca o ninguna actividad depredadora y sus poblaciones están reguladas por la cantidad de alimento. Un fenómeno que se puede observar en comunidades es la coexistencia de especies. Un ejemplo clásico de coexistencia que se presenta en la naturaleza es la relación que se da entre el lince y el conejo de Canadá. Esta coexistencia se ha registrado desde antes de 1850 y el gráfico muestra cómo la abundancia del lince crece y la de los conejos decrece. Pero al transcurrir el tiempo, la cantidad de conejos aumenta y los depredadores disminuyen. Surge así un proceso cíclico desfasado entre las dos especies. Este proceso permite observar una regulación recíproca entre el depredador y la presa. Otro fenómeno que podemos estudiar en una red trófica es la estabilidad demográfica. La estabilidad hace referencia a cómo los sistemas ecológicos responden a algunas perturbaciones. Por ejemplo, extinción de una especie, cambios fisiológicos de las especies o invasión de especies. En la red trófica de la zona intermareal rocosa de Chile central se presenta una red sin la presencia de humanos. Cuando se incorporan al estudio los humanos, se aprecia que nuestra especie regula la depredación y competencia, evidenciando el importante efecto del depredador tope sobre la comunidad. Una manera original de estudiar la estabilidad es visualizar esta cadena trófica como un sistema de ecuaciones diferenciales y estudiar las técnicas de la teoría matemática de sistemas dinámicos para comprender este fenómeno. Otro fenómeno que se puede observar en una cadena trófica es el de cascada trófica. Cascada trófica se refiere a los efectos indirectos de un depredador superior sobre el recurso basal a través de la interacción con una especie intermedia. En la figura derecha se observa el efecto que produce el lobo sobre el recurso basal al depredar al alce. Esta noción puede ser caracterizada por un cociente, en el cual el numerador es la abundancia de equilibrio del recurso basal con la presencia del lobo y el alce, y el denominador es la abundancia de equilibrio del recurso basal calculada con ausencia del lobo. La variación de la fuerza de las cascadas tróficas puede ser causada por diferentes características de los depredadores y sus presas. Por ejemplo, la masa corporal. La masa corporal es un rasgo de los organismos que es simple de observar y medir.
es considerada como un elemento del fenotipo que tiene gran significación para las modificaciones del fitness. En esta imagen se presenta la relación entre rasgos de historia de vida, ejes verticales, y la masa corporal, ejes horizontales, para un gran número de especies. Cada punto representa una especie, y se observa una relación positiva entre el tiempo de desarrollo y la masa corporal. De igual forma, se da una relación positiva entre la vida útil máxima y la masa corporal. Es importante mencionar que las mediciones se realizan utilizando el logaritmo de la masa y el rasgo. Una representación no linealizada se presenta en términos proporcionales. El rasgo es proporcional a la masa elevado a gamma. Además, se expone la relación negativa entre la tasa de mortalidad y la masa corporal para mamíferos y aves. Una representación no linealizada se presenta en términos proporcionales, es decir, la tasa de mortalidad es proporcional a la masa elevada a menos un cuarto. Todos los seres vivos requieren energía para sobrevivir y llevar a cabo sus procesos vitales. El metabolismo representa la velocidad a la que un organismo intercambia y transforma los recursos de su entorno. Se ha registrado que la masa corporal se relaciona de manera positiva con el metabolismo para un gran grupo de mamíferos. Una relación no linealizada puede ser escrita en términos proporcionales, es decir, la tasa metabólica es proporcional a la masa elevado a alfa, donde el parámetro alfa es la pendiente de la recta en el gráfico log-log. Diversos estudios han establecido que alfa es un número que se encuentra entre 2/3 y 1 para la mayoría de las especies que habitan en la Tierra. En relación a cómo la masa corporal ha sido incluida en el modelamiento matemático, mencionamos que en la literatura se asumen principalmente dos enfoques: el paradigma energético y el paradigma dinámico. El paradigma energético se enfoca en patrones estáticos, con la finalidad de estudiar cómo se distribuye la energía a través de los diferentes niveles tróficos. Mientras que el paradigma dinámico enfatiza en patrones temporales y características de las especies. Los principales focos de estudio son estabilidad, ciclos, caos, colapso, impacto de perturbaciones y comportamiento. A partir de la relación proporcional entre la tasa metabólica y el tamaño corporal en una dinámica de depredador-presa que se representa a través de un sistema de ecuaciones diferenciales, se ha considerado que la tasa de crecimiento de la población, simbolizada por el parámetro R, es proporcional a la masa corporal elevada a alfa menos 1. John Dammut en la revista Nature establece que la densidad estacionaria de presas en ausencia de depredadores, simbolizadas por el parámetro K, es proporcional al tamaño corporal elevado a menos alfa. La tasa de mortalidad, tasa de predación y eficiencia de conversión también pueden ser entendidas en términos de las masas corporales de las especies que interactúan en la comunidad. Existen estudios de sistemas de ecuaciones diferenciales parametrizados con las masas corporales, donde se describe que la tasa de cambio de la población de presas es igual al crecimiento logístico en ausencia de depredadores menos el término de interacción entre las especies, utilizando una adecuada respuesta funcional que incluye los tamaños corporales. Mientras que la tasa de cambio de la población de depredadores es igual al consumo de presas convertido con una eficiencia epsilon en crecimiento menos la mortalidad de los depredadores. En este estudio se establecen regiones para la coexistencia en el plano masa de la presa versus masa del depredador, determinando representaciones bidimensionales para ciertos valores de parámetros. Por ejemplo, para alfa igual a 0.75, la tasa metabólica marginal, y beta igual a 0.4, intensidad de la interacción, la curva roja encierra la región de coexistencia.
Se sabe que depredadores más grandes inducen cascadas tróficas más fuertes, pero se desconoce cómo sucede esto porque se carece de una descripción clara de cómo se determinan las fuerzas de las cascadas tróficas. Un grupo de investigadores presenta un estudio titulado La dependencia del tamaño corporal de las cascadas tróficas, donde utilizan un modelo de ecuaciones diferenciales incorporando los tamaños corporales en la representación dinámica. Esta representación permite expresar la fuerza de una cascada trófica explícitamente en términos de la masa corporal del depredador. Los resultados de esta investigación respaldan estudios empíricos que sugieren que la pérdida de depredadores más grandes tendrán mayores consecuencias sobre el control trófico y la estructura de la cadena trófica que la pérdida de depredadores más pequeños. De acuerdo a estos antecedentes, en el contexto disciplinar, proponemos lo siguiente: estudiar tres fenómenos: coexistencia estable, estabilidad demográfica y cascada trófica que se producen por diversos mecanismos. Se entiende por mecanismo de un fenómeno a las entidades y actividades organizadas de tal manera que son responsables del fenómeno. Para instalar los mecanismos de las interacciones y el tamaño corporal, utilizaremos un sistema de ecuaciones diferenciales que representa una cadena trófica de tres niveles parametrizada con las masas corporales. Este sistema dinámico permitirá estudiar los efectos de la masa del depredador sobre dinámicas comunitarias. Nuestra hipótesis de investigación es la siguiente: la masa corporal del depredador, al influenciar la fuerza, distribuciones y características de las interacciones, delimita los rangos de masa de las especies que determinan la coexistencia, la estabilidad demográfica y la intensidad de la cascada inherente a la cadena trófica de tres niveles. La metodología considera herramientas del modelamiento matemático aplicado. Por ejemplo, existen técnicas de la teoría de bifurcaciones que pueden ser útiles para estudiar los fenómenos presentados. En la parte izquierda de la diapositiva se muestra un gráfico de cómo la estructura del sistema dinámico cambia a medida que se modifican los valores de los parámetros. En la parte derecha se muestra un diagrama de bifurcación para tres parámetros que ha sido presentado en una revista del contexto ecológico. Como primer estudio exploratorio, se presenta una cadena trófica de tres niveles representado por un sistema de ecuaciones diferenciales de tiempo continuo en donde R representa el recurso basal, C representa el consumidor intermedio y P representa el depredador superior. En este caso, se ha escogido la relación entre la tasa de depredación y la abundancia de la presa como una respuesta funcional del tipo Holding 1. Y el coeficiente de captura se ha definido de tal manera que dependa de las masas corporales de las especies. Para describir explícitamente el coeficiente de captura, en términos de las masas corporales de las especies, este parámetro se ha descrito como el producto entre dos factores. El primer factor representa la probabilidad de que un depredador de masa MI pueda depredar a una presa de masa MX. Es importante mencionar que esta probabilidad asume el siguiente supuesto ecológico. Si la masa del depredador aumenta, entonces la probabilidad también aumenta. Mientras que la tasa de interacción se define a través de las masas corporales de las especies de la siguiente manera: es igual a la masa del depredador elevado a la intensidad de interacción beta por un cierto factor que describe la situación depredadora en dos escenarios ecológicos de interés. Cuando la masa del depredador es mucho más pequeña que la masa de la presa,
entonces F será definida como una ley de potencia. Mientras que si la masa de la presa es mucho más pequeña que la masa del depredador, entonces F se cogerá como constante. De esta manera, considerando el coeficiente de captura definido como lo hemos presentado y considerando el sistema de ecuaciones diferenciales que representa una cadena trófica, es posible obtener los estados de equilibrio del sistema. Los estados de equilibrio del sistema dependen de las masas corporales de las especies. En este caso, se establece que la densidad en equilibrio del recurso basal es igual a un producto de tres términos, de Q1 por la masa del consumidor intermedio elevado a alfa menos beta menos 1 por un cierto factor que está definido esencialmente por gamma 1 que representa un cierto criterio de invasión. Es posible demostrar, mediante argumentos evolutivos, que gamma sub 1 no depende de la masa corporal del consumidor intermedio y por lo tanto es posible afirmar que en esta cadena trófica la abundancia en equilibrio de los consumidores intermedios es proporcional a su masa elevado a alfa menos beta menos 1. La primera condición de coexistencia establece que para que la población de depredadores ciertamente tenga un sentido ecológico, es decir, sea positiva, la densidad en equilibrio del recurso del primer nivel trófico tiene que ser mayor que el término que se presenta en la diapositiva en la parte inferior, es decir, tiene que ser mayor que Q2 por la masa del recurso basal elevado a alfa menos beta menos 1 por un cierto factor que está definido también esencialmente por gamma sub 1 que representa un cierto criterio de invasión. Para destacar los resultados obtenidos, los utilizaremos de la siguiente manera. Primero, entenderemos la disponibilidad de recursos de una especie X como E sub X y se estimará mediante el producto entre la tasa metabólica y la densidad de la población. En este caso, consideramos que alfa es igual a 3 cuartos y beta es igual a 1 medio y utilizamos los estados de equilibrio obtenidos mediante los procedimientos analíticos presentados anteriormente. Y se establece que la disponibilidad de recursos para el consumidor intermedio es igual a una constante, por lo tanto es independiente de la masa corporal de esta especie. Mientras que por la presencia de los depredadores, la disponibilidad de recursos del primer nivel trófico tiene que ser mayor que una constante. De esta manera, nuestro trabajo se vincula con un concepto clave en ecología denominado regla de equivalencia energética, que hace referencia a que el flujo de energía de la población es independiente de la masa corporal. Y este es un concepto clave y ha sido muy estudiado por investigadores contemporáneos. Para finalizar, quisiéramos mencionar 4 referencias. El primer artículo presenta una reflexión acerca de la paradoja de la regla de equivalencia energética. El segundo es un estudio de un sistema de depredador-presa que incorpora los tamaños corporales de las especies. El tercero es un artículo que permite proyectar nuestro trabajo de investigación a una red trófica considerando un mayor número de especies. Y el cuarto artículo es una caracterización del efecto de cascada trófica a través del tamaño corporal del depredador. Muchas gracias por su atención.